41.763 pesos. Ese es el sueldo mensual que aparece en los registros públicos del Ayuntamiento de Acapulco. Ese dinero salía de las arcas municipales, es decir, de los impuestos que pagan los ciudadanos, de tu bolsillo. Ese sueldo iba a nombre de Jesús Zamora Cervantes, el mismo hombre que, según las autoridades federales, dirigía una red criminal que extorsionaba de forma sistemática a los vendedores de las playas de Acapulco. El 3 de junio de 2026, Harfuch anunció su detención junto a otras 10 personas. Y al mismo tiempo que caía, la alcaldesa que lo tenía en su nómina salió a decir que no lo conocía. Leímos los registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, cada comunicado oficial de la SSPC y los documentos del gobierno de Guerrero. Lo que está en juego no es solo la caída de un extorsionador. Es la pregunta que este caso deja sin respuesta. ¿Cuánto tiempo puede un criminal vivir dentro del gobierno antes de que alguien lo vea? Y aquí está lo que ningún noticiero está conectando. 3 meses antes de que Harfuch lo detuviera, el gobierno de Guerrero lo felicitó en público. Con comunicado oficial, con foto, con aplauso. Cuando entiendas cómo pudo pasar eso, vas a entender por qué Acapulco lleva décadas sin poder respirar. Empecemos por el dato que todo el mundo tiene en la miniatura, pero que nadie ha explicado bien. Ese número no lo inventamos. Está en un registro público que cualquier ciudadano puede consultar hoy mismo. La Plataforma Nacional de Transparencia es el sistema donde el Gobierno de México está obligado a publicar los sueldos de todos sus funcionarios y asesores. No es una filtración, no es una fuente anónima. Es el propio gobierno diciéndote a cuánto asciende cada nómina. Según esos registros, Jesús Zamora Cervantes figuraba como asesor general del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez. Sueldo bruto mensual, 41.763 pesos. Sueldo neto, lo que realmente cobraba, 34.283 pesos. Ese ayuntamiento está encabezado desde 2021 por Avelina López Rodríguez, alcaldesa morenista que aspira a ser gobernadora del estado de Guerrero. Pero ahora viene la pregunta que hay que hacer en voz alta. Si Zamora era el asesor general de la alcaldesa, ¿ella no sabía lo que hacía? Avelina López salió rápido a desmentir. Su gobierno negó cualquier relación laboral con Zamora Cervantes. Dijo, en esencia, que ese hombre no era su asesor, que no trabajaba para ella. Pero los registros públicos dicen otra cosa. Dicen que tenía cargo, que tenía sueldo y que cobraba todos los meses. Por lo tanto, nos encontramos ante una contradicción documentada. La alcaldesa dice que no lo conocía. Los registros del propio gobierno dicen que le pagaban. Y ambas cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Ese es el núcleo del escándalo. No la extorsión sola, no la detención sola, sino la pregunta que nadie en el ayuntamiento ha sabido responder todavía. ¿Cómo se contrata a alguien que presuntamente dirige una organización criminal? ¿O cómo se niega a haberlo contratado cuando los registros públicos demuestran lo contrario? Para entender el alcance real de esto, primero hay que saber quién es Zamora. Porque este hombre no era un delincuente invisible. Era exactamente lo contrario.
Porque lo más perturbador de este caso no es que un criminal haya sido detenido. Es que durante años fue una figura pública, respetada, con tribuna y con micrófono. Jesús Zamora Cervantes tenía 2 caras y 2 despachos. La cara pública, presidente del Consejo Consultivo de Turismo de Acapulco, dirigente del Frente de Defensa de los Prestadores de Servicios Turísticos, un hombre que organizaba protestas, daba ruedas de prensa y se sentaba en las mesas institucionales con funcionarios del gobierno estatal y municipal. La cara que Harfuch descubrió, presunto líder de una organización criminal que exigía cuotas semanales a los vendedores de las playas, los amenazaba, los intimidaba y los despojaba si no pagaban. Pero la historia no empieza en 2021 cuando Avelina López llegó a la alcaldía. Los registros muestran que el vínculo de Zamora con el aparato gubernamental se remonta mucho más atrás. En marzo de 2018, durante el gobierno del entonces gobernador Héctor Astudillo Flores, Zamora fue designado encargado de despacho de la Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado. Era oficial mayor de la Administración Fiscal número 2 de Acapulco, dependiente de la Secretaría de Finanzas. En otras palabras, este hombre llevaba años circulando por los pasillos del poder guerrerense. Era una figura conocida, con conexiones, con historial institucional. Y al mismo tiempo, según las investigaciones que derivaron en su detención, presuntamente organizaba el cobro de cuotas ilegales en la zona turística más importante del Pacífico mexicano. Por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse no es si alguien sabía. La pregunta es, ¿cuántos sabían y cuánto tiempo miraron hacia otro lado? Pero para entender la escala real del daño, hay que ir a las playas. Hay que pararse en la costera Miguel Alemán y ver cómo funciona esto desde adentro. Porque la extorsión no tiene el aspecto de las películas. No hay armas visibles ni amenazas a gritos. La extorsión de playa funciona como un cobro de renta. Silencioso, sistemático, aplastante. La costera Miguel Alemán. 8 kilómetros de frente de playa, restaurantes, sombrillas, lanchas, palapas. El corazón turístico de Acapulco. La zona donde millones de mexicanos van a gastar sus vacaciones, donde cientos de familias dependen de vender una bebida, un platillo, una hora de moto acuática para llevar el sustento a casa. Según los comunicados de la SSPC, los agentes de seguridad identificaron que Zamora y su grupo intimidaban y exigían cuotas a prestadores de servicios turísticos para permitirles trabajar en playas y áreas de alta afluencia. ¿No se podía poner una palapa sin pagar? ¿No se podía vender una cervería sin pagar? ¿No se podía operar una lancha sin pagar? Y si no pagabas, llegaban las amenazas. Y si seguías sin pagar, llegaban cosas peores. Las cuotas eran semanales. No era un cobro de una sola vez. Era un grifo abierto que nunca se cerraba. Piensa en quiénes eran las víctimas. El vendedor de raspados que monta su carrito a las 6 de la mañana antes de que lleguen los turistas. La familia que heredó de sus padres un puesto de mariscos frente al mar. El joven que consiguió una lancha a crédito para llevar pasajeros a la quebrada y que ahora destina parte de cada carrera a una cuota que nadie firmó, pero todos saben que hay que pagar. A ellos les llegaba el cobrador. No con pistola en mano, porque eso deja huella. Llegaba con el tono de quien conoce a todos en la delegación municipal, con el nombre de alguien a quien no conviene tener en contra.
con la amenaza suave de que el permiso puede complicarse si no se colabora. Así funciona la extorsión cuando la cabeza de la organización tiene credenciales institucionales. No necesita violencia directa. Basta con el miedo al sistema. Basta con que todos sepan quién es ese hombre, a quién conoce y quién lo respalda. Y cuando ese hombre, además, cobraba en nómina del ayuntamiento, el mensaje implícito era el más aterrador de todos. El propio gobierno te estaba cobrando. Piénsalo un momento. Un vendedor de la playa en Acapulco gana, en una semana buena, quizás 2 o 3 mil pesos. Si tienes que entregar una parte de eso cada semana a una organización criminal, sin la cual no te dejan operar, no es extorsión esporádica. Es una esclavitud silenciosa. Es una empresa criminal montada sobre el sudor de los más vulnerables. Y la operación era lo suficientemente sofisticada como para tener estructura. No era un grupo de matones cobrando en efectivo. Tenía presidentes de cooperativas, dirigentes de frentes de defensa, figuras con cargos, con membresías, con acceso a funcionarios. Por lo tanto, cuando Harfuch dice que se desmanteló una organización criminal, no está hablando de 11 personas que se juntaron en un estacionamiento. Está hablando de una estructura que tenía capas, que tenía legalidad de fachada y que tenía, según los registros públicos, al menos a su presunto líder dentro de la nómina del gobierno municipal. Pero para entender cómo cayó todo esto, hay que seguir los pasos de la operación que Harfuch describió en detalle el 3 de junio. Porque las capturas de este nivel no son de un día para otro. Son el resultado de semanas de vigilancia, de denuncias que se acumulan y de un operativo que no puede fallar. El 3 de junio de 2026, a las 8 de la mañana, Jesús Zamora Cervantes fue detenido en su domicilio. No en una esquina, no en una cantina. En el fraccionamiento Costa Azul, uno de los desarrollos residenciales más exclusivos de Acapulco. Un presunto extorsionador de vendedores de playa, viviendo en una de las zonas más costosas de la ciudad. Ese detalle solo ya lo dice todo. Simultáneamente, los agentes de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina, la SSPC y las autoridades de Guerrero ejecutaban 9 cateos en distintos puntos de la ciudad. Al terminar la operación, el resultado era el siguiente: 11 personas detenidas, 7 de ellas con órdenes de aprehensión previas por delincuencia organizada, con finalidad de cometer extorsión. 3 armas cortas aseguradas, 23 teléfonos celulares, 2 tabletas electrónicas, dispositivos USB, 1 computadora, dinero en efectivo, 3 vehículos, cartuchos de arma larga, 23 teléfonos. En una organización de 11 personas. Eso no es una casualidad. Eso es una operación de comunicaciones diseñada para no dejar rastro. Harfuch fue contundente en su comunicado. La operación fue resultado de denuncias ciudadanas, labores de inteligencia e investigaciones desarrolladas en Acapulco. Y añadió algo que importa mucho: la extorsión no será tolerada. Y continuarán actuando con determinación para desmantelar organizaciones criminales y proteger a quienes viven del turismo. Por lo tanto, este operativo no es el final. Es la primera ola de lo que puede venir en Acapulco. Porque los 11 detenidos son solo los que estaban en la cima visible. Hay que ver quiénes son los otros nombres de esa lista.
Porque Zamora no operaba solo. Y la lista de los 11 detenidos revela algo que los titulares no destacaron. La red tenía presidentes de organizaciones turísticas legales como fachada. Junto a Zamora cayeron 10 personas más. Y 2 de esos nombres son especialmente significativos. Arturo Pantoja Guatemala, presidente de la Unión de Sociedades Cooperativas de Servicios Turísticos. Una figura con cargo institucional, con membresías legales, con acceso formal al sector turístico. Marco Antonio Velázquez Girón, presidente del Frente de Defensa de los Prestadores de Servicios Turísticos. Otro dirigente, con credencial y tribuna. ¿Ves el patrón? No era una banda con apodos y tumbas en el rancho. Era una estructura infiltrada en los organismos legales del turismo. Las mismas organizaciones que supuestamente defienden a los vendedores de playa eran, según las autoridades, el instrumento para extorsionarlos. Eso explica por qué la operación duró tanto sin ser detectada. Cuando el cobro de cuota lo hacen los presidentes de tus propias cooperativas, cuando el hombre que te extorsiona tiene una mesa directiva y un logotipo, cuando la amenaza llega con membrete, no lo puedes denunciar con facilidad, porque no estás seguro de que alguien te vaya a escuchar. El resto de los detenidos, Javier Velázquez Ocampo, Benito Castro Palma, Abad Esparza Bustos, Julio César Melo Lozano y 4 mujeres más, Antonia López Lorenzo, Nancy León Barrios, Liliana Delgado Alvarado y Lorelei Ontiveros Pedraza, completan el cuadro de una organización con división de funciones, con roles asignados, con hombres y mujeres participando. Por lo tanto, cuando Harfuch habla de desmantelar una organización, la dimensión real de eso empieza a verse en la lista. No son nombres aleatorios. Son los pilares de una estructura construida durante años. Pero hay algo que da aún más contexto a esta historia y que convierte a Acapulco en un caso especial dentro del mapa de la inseguridad en México. Porque Acapulco no cayó de un día para otro. Y para entender por qué una organización así pudo operar durante tanto tiempo, hay que recordar lo que este puerto ha vivido. Acapulco fue durante décadas el destino turístico más icónico de México. El lugar donde venían los presidentes, las estrellas, los capitalistas de los años dorados. Y también el lugar donde el crimen organizado encontró terreno fértil desde que los grandes cárteles empezaron a disputarse el Pacífico. La ciudad ha vivido oleadas de violencia, de gobiernos cooptados, de instituciones infiltradas. Y cada vez que parecía que se levantaba, algo la volvía a hundir. La extorsión en zonas turísticas no es nueva en Acapulco. Pero lo que hace distinto este caso es la profundidad de la infiltración. No hablamos de delincuentes cobrando a la vista de todos en la playa. Hablamos de una estructura que tenía a su presunto líder en la nómina del gobierno, que tenía presidentes de cooperativas como operadores y que llevaba años funcionando sin que nadie pusiera una orden de aprehensión. Y eso conecta directamente con el operativo enjambre que el gobierno federal lleva ejecutando en todo el país. Más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos en distintas entidades, incluyendo 7 alcaldes en funciones. Harfuch lo ha dicho con claridad. Se actuará sin importar el partido al que pertenezcan. Por lo tanto, Zamora y Avelina no son un caso aislado de Guerrero. Son parte de un patrón que el gobierno federal está persiguiendo de norte a sur. Y en ese patrón, los criminales con credencial son los más difíciles de ver y los más devastadores para las comunidades que los sufren.
Pero hay una parte de esta historia que todavía no hemos contado. Y es la más importante, porque hasta ahora hemos hablado de lo que hizo Zamora y de lo que Avelina niega. Pero no hemos hablado de lo que ocurrió el 10 de marzo. Porque cuando estalla un escándalo de este tipo, hay un protocolo. El funcionario señalado niega. Dice que no lo conocía, que fue engañado, que alguien más lo contrató. Y a veces eso funciona, porque los documentos no son fáciles de encontrar. Avelina López siguió ese protocolo al pie de la letra. Su gobierno negó cualquier relación laboral con Zamora Cervantes. Dijo que nunca fue su asesor, que no existía esa vinculación. Pero aquí está el problema. Los registros oficiales del gobierno de Guerrero documentan que Zamora Cervantes, en su carácter de presidente del Consejo Consultivo de Turismo, se reunió en diversas ocasiones con funcionarios estatales. No una vez, en diversas ocasiones. Con actas, con comunicados, con fotos publicadas en la sala de prensa del gobierno. Y la Plataforma Nacional de Transparencia, que no miente porque es el propio gobierno el que la alimenta, muestra su nombre, su cargo y su sueldo. Por lo tanto, ante esta contradicción, hay tres posibilidades. Primera, Avelina López contrató a Zamora sabiendo quién era. Segunda, lo contrató sin saber lo que hacía fuera de la oficina, que sería una negligencia grave. Tercera, alguien de su administración lo contrató sin su conocimiento y ella no lo supo. Cualquiera de las tres es políticamente devastadora para alguien que aspira a ser gobernadora de Guerrero. Y ninguna de las tres la exime de la pregunta más básica que cualquier ciudadano de Acapulco le puede hacer. ¿Cómo pasó esto en tu gobierno? Y ese contexto importa más de lo que parece, porque Avelina López no es simplemente la alcaldesa de un municipio. Es una figura que lleva meses proyectándose como candidata al gobierno del estado de Guerrero, la posible gobernadora de la entidad que tiene a Acapulco como su ciudad más visible, su motor turístico y su herida más abierta. Si ese proyecto sigue adelante, las preguntas que este caso levanta no se van a quedar en los pasillos del ayuntamiento. Van a estar en cada debate, en cada entrevista, en cada acto de campaña. ¿Cómo garantizas la seguridad de todo un estado cuando en tu propia administración había, según los registros públicos, un presunto extorsionador cobrando sueldo mensual? ¿Cómo hablas de combatir el crimen organizado cuando el hombre que presuntamente lideraba una célula criminal tenía despacho en tu ayuntamiento? Esas preguntas no las borra ninguna declaración. Las responde solo con hechos. Y por ahora todos los hechos documentados apuntan en la misma dirección. Pero esa pregunta tiene una respuesta parcial en lo que ocurrió 94 días antes de la detención. Y eso es el momento más oscuro de toda esta historia. Aquí está lo que la miniatura prometía. El dato que hace que todo lo anterior sea todavía más escandaloso. El momento que demuestra que esto no fue un error puntual. Fue un patrón institucional. El 10 de marzo de 2026, el gobierno del estado de Guerrero publicó un comunicado. En ese comunicado, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, refrendó el reconocimiento a Jesús Zamora Cervantes por su compromiso y labor al frente del sector turístico. Refrendó el reconocimiento. Esas son las palabras oficiales del gobierno. No una mención casual. No un saludo en un evento. Un reconocimiento explícito.
con nombre, con cargo, con aplauso institucional. Eso ocurrió el 10 de marzo. La detención de Zamora ocurrió el 3 de junio. 94 días. Ese es el tiempo que pasó entre el homenaje y las esposas. Cuenta esos días. Mientras el gobierno de Guerrero archivaba el comunicado del reconocimiento y lo publicaba en su sala de prensa, la unidad de inteligencia de la SSPC ya tenía agentes haciendo vigilancias fijas en los inmuebles de la red. Mientras la foto del acto institucional circulaba en redes sociales con el logo oficial del Estado, los vendedores de la costera seguían pagando sus cuotas semanales sin saber que alguien ya estaba contando los días. Mientras el comunicado oficial destacaba el compromiso y la labor de Zamora en el sector turístico, los investigadores construían el expediente que terminaría en 9 cateos simultáneos. 94 días de doble realidad. 94 días en que un mismo hombre era, al mismo tiempo, el orgullo institucional del turismo guerrerense y, según las autoridades, el jefe que extorsionaba a ese mismo turismo. Y durante esos 94 días, nadie en el gobierno de Guerrero vio la contradicción. O si la vio, no dijo nada. Y hay que detenerse aquí a dimensionar lo que eso significa. El 10 de marzo, mientras las investigaciones de la SSPC y la FGR ya corrían, porque los operativos de inteligencia no se arman en un mes, mientras los agentes de seguridad hacían vigilancias fijas y móviles en los inmuebles de Zamora y su red, mientras los vendedores de la costera seguían pagando sus cuotas semanales, el gobierno del estado de Guerrero lo tenía parado frente a una tribuna, recibiendo un reconocimiento por su trabajo. Eso no es un error de un funcionario descuidado. Eso es la demostración de qué tan profundo puede penetrar alguien con la habilidad suficiente de presentarse siempre del lado correcto de la mesa. Zamora entendía perfectamente cómo funciona el poder en una ciudad como Acapulco. Sabía que quien tiene cargo institucional tiene protección, que quien recibe homenajes tiene credibilidad, que quien se sienta con los funcionarios no puede ser el malo de la película. Pero la pregunta que nadie en el gobierno de Guerrero ha respondido todavía es la más simple de todas. El subsecretario Rodríguez Cisneros ¿sabía quién era Zamora cuando le entregó ese reconocimiento? Y si no lo sabía, ¿por qué no lo sabía? Y si lo sabía, ¿qué hizo con esa información? Esas 3 preguntas siguen sin respuesta oficial esta semana. Y mientras no se respondan, el escándalo no es solo la caída de Zamora. El escándalo es el sistema que lo sostuvo. Y todo esto llega en un momento en que el gobierno federal presume los resultados de su estrategia de seguridad. Una reducción preliminar del 49% en homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y mayo de 2026. Más de 54,000 detenidos. Más de 85 funcionarios y exfuncionarios capturados en el operativo Enjambre. Harfuch repite una frase sobre esos funcionarios, sin importar el partido al que pertenezcan. Y esa frase en el caso de Acapulco tiene un peso muy concreto, porque Avelina López es de Morena, el partido en el gobierno. Y el subsecretario que le dio el reconocimiento a Zamora forma parte del gobierno de Guerrero. Misma administración. Mismo partido. Si la promesa de sin importar el partido es real, el caso de Acapulco es exactamente el lugar donde se va a probar. Porque aquí no hay oposición
que señalar. Aquí, los involucrados son del mismo bloque político que encabeza la estrategia de seguridad. Y eso es lo que hace que las preguntas sin respuesta del gobierno de Guerrero sean más urgentes que cualquier comunicado de detención. La red fue desmantelada, pero la pregunta sobre cómo sobrevivió tanto tiempo sigue abierta. Y esa pregunta no la responde Harfuch. La tiene que responder Avelina. Y el subsecretario. Y todos los que firmaron los documentos donde aparece el nombre de Zamora. 94 días. Entre el homenaje y las esposas. Ese es el margen de tiempo en que el sistema premió al hombre que presuntamente extorsionaba las playas. Y ese margen de tiempo es exactamente el problema que este canal va a seguir. Lo que el gobierno de Guerrero no ha dicho todavía es si el subsecretario Rodríguez Cisneros va a ser investigado por ese reconocimiento del 10 de marzo, ni si hay más personas en la nómina municipal o estatal que deban explicaciones, ni qué pasa con las investigaciones abiertas sobre los otros miembros de la red. Esas respuestas no existen hoy, pero van a existir. Y cuando lleguen, aquí las vas a tener antes que nadie. Así que dime en los comentarios, ¿crees que Avelina sabía o no sabía? Escríbelo. Vamos a volver a este caso cuando el gobierno de Guerrero tenga que responder. Y vamos a recordar exactamente lo que dijiste hoy.